El típico estereotipo social de la ciencia es aburrida, es una persona que está encerrada todo el tiempo en un laboratorio y nunca interactúa con nadie. Realmente es un estereotipo muy erróneo. Entonces la ciencia, al final de cuentas, lo que te ofrece es un mundo lleno de libertad. Bueno, mi trabajo es apasionante porque me permite estar en la naturaleza, porque me permite tener contacto con las ranas, llegar a sitios sumamente conservados muchas veces, a sitios en donde muy pocos humanos llegan, y me permite realmente poder estar como tal en ese sentimiento de libertad, buscando animales, teniendo contacto con naturaleza, plantas. Esta diferencia en números de mujeres y hombres en la ciencia y en muchas profesiones viene de un contexto histórico como sociedad, ¿no? De unos roles impuestos desde que somos niños e históricos como tal, y que nos toca romperlo, y nos toca romperlo mucho también a las mujeres porque somos las que estamos bajo mayor presión en ese sentido. Entonces el camino todavía es largo, pero estamos avanzando mucho y depende de nosotras seguir avanzando en el camino para poder hacerles el camino más ligero a las que vienen atrás. Bueno, le damos la bienvenida a Edna Leticia González Bernal, bióloga, y pues tendremos que decirlo, es bióloga, ha hecho mucho trabajo, pero, cuando digo pero, es para que usted sepa que es ganadora de la beca Mujeres para la Ciencia, otorgada por L'Oréal, UNESCO, CONACYT y la Asociación Mexicana de Ciencias 2017, y ahí viene esa otra parte que seguramente a mucha gente le gustará más, no porque no valga la beca, sino porque es investigadora adscrita al Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional de Oaxaca, del Instituto Politécnico Nacional. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, ¿Cómo Javier. has estado? Bien, bien, aquí. Vienes llegando de Oaxaca, ¿verdad? No, bueno, llegamos ayer, pero sí, bueno, casi, recién. Bueno, yo agradezco por innumerables motivos. A ver, déjame plantearte, doctora, ¿y qué haces en Oaxaca? ¿Eres oaxaqueña o qué? No, yo soy poblana. ¿Poblana? Pero bueno, bióloga, regreso de mi doctorado y aplico al programa de cátedras CONACYT y resulta que me ofrecen el trabajo allá, ¿no? ¿Y te vas a Oaxaca? Me voy a Oaxaca, a vivir a Oaxaca, cambio de vida completo, una ciudad muy distinta, maravillosa también, con mucha cultura, mucha riqueza en todos los sentidos. Llena de maestros de la sección 22. Sí. Para bien y para mal, ¿eh? Claro. Yo también creo que tienes otro lado. Dos caras, sí, esa moneda, definitivamente. Y bueno, allá vivo en la ciudad y hago mi trabajo de campo. Además tiembla. Mucho. Y creo que nadie notó lo fuerte que fue ese temblor del 7 de septiembre. Sí. ¿Dónde te agarró el temblor? Pues en la casa, ¿no? Vivimos en un departamento en un cuarto piso. ¿En un cuarto piso? Sí. Wow. Y como fue en la noche, pues ya estábamos, ¿Sí? Bueno, ya estaba terminando de hacer unos documentos, enviarlos, a punto de acostarme. ¿Ya te ibas a ir a dormir? Ya, sí. Cuando empieza el temblor. Entonces, sí fue así como muy fuerte, la verdad. El del 23, ¿dónde te tocó? El de la réplica, en la calle. En la calle. Bueno, es que era sábado en la mañana. Sí. Era sábado en la mañana. Ya estaba y por suerte, porque yo otra vez en cuarto piso con esos temblores, yo creo que me muero. Oye, a ver, digamos, uno siendo de Puebla, entendiendo que son luego sociedades que tienden a ser conservadoras, ¿no? Claro. O sea, y resulta que tú te lanzas a una que quizá para algunos sea aventura, pero al fin y al cabo es tu sueño, de estudiar una carrera. Toda esa parte, ¿cómo fue? Pues yo creo que tiene mucho que ver que mis papás no son de Puebla, ¿no? O sea, vengo de una familia que al final les gusta moverse. Mi mamá es de Zacatecas, mi papá es del DF, bueno, aquí de Ciudad de México. Entonces, quieras o no, llevas la riqueza de tres formas de ver la vida, ¿no? Sí, claro. Ser mexicanas, pues tienen sus particularidades. Y soy la menor de 4 hermanos, entonces creo que recibí mucho estímulo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Fue muy divertido. ¿Y tus hermanos también se dedican a la ciencia o se dedican, no, ninguno de ellos a la ciencia. Comunicación, diseño gráfico, carreras de ese tipo. ¿Y te dedicaste a la ciencia? Sí, yo creo que esto surge más bien de una idea de querer estar en la naturaleza, ¿no? Sí. O sea, yo creo que de niña me gustaban mucho los animales. Hace poco también me entrevistaron y les platicaba que algo que hacíamos todos los domingos, o que al menos yo demandaba todos los domingos, era a mi papá que me llevara al Museo de Historia Natural. Había un Museo de Historia Natural pequeñito en Puebla, hermoso. Sí.
Y a mí me encantaba ir. O sea, eran todos los domingos, yo quería ir, aunque ya lo conocía, me encantaba. Me lo aprendo de ir. memoria. Bueno, y Sí. está el zoológico, que es bonito, no es un mal También. zoológico, la verdad. African Safari. ¿no? African Safari, Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, pues pasábamos tiempo así. Y yo creo que de ahí viene como que toda esta idea de querer acercarme a la biología, acercarme a los animales, a entender, ¿no? En mis épocas no había tantos documentales de vida silvestre como los hay ahora. National Geographic. Exacto, Sí. ¿no? Ajá. Pero pues eran las formas de acercarse en cierto modo, ¿no? Y tengo un padre que todavía se tomaba ese tiempo, ¿no? Para mostrarme libros Sí. de Life, me acuerdo, ¿no? Para hablar Claro, conmigo. sí, claro. Sí, esa típica gama de enciclopedias y libros existen en la casa, ¿no? A una Que veías hora. esas fotografías espectaculares de Padrísimo. un lince brincando y tú decías, ve esto, ¿no? Sí. Una cosa que era emocionante, ¿no? Precioso, ¿no? Y, Oye, ¿y era biología o lo que ibas a estudiar? ¿O no te cruzó por ahí, no sé, veterinaria, medicina, otro tipo de carrera sobre eso? No, nunca me fui por ese lado. Siempre, como que, obviamente cuando estás empezando la carrera, tienes cierta percepción de lo que vas a estudiar. Realmente no conoces la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que fue en ese momento el decir, quiero estar en la naturaleza, quiero estar con animales silvestres, quiero hacer cosas por conservación. Ya lo traía también ahí en la mente. Y nunca pensé en algo de este tipo de veterinaria, porque además soy muy mala con la sangre, o sea, no se me antojaría nada. Oye, ¿no? pero estando en Puebla, ¿dónde estaba todo eso? Pues en Puebla yo estudié en la UTLA, Ajá. realmente una carrera que estaba empezando en ese momento en la universidad. Y bueno, después salí, ¿no? Salí a Sí. la UNAM, obviamente era necesario Era salir. necesario. A ver, pero significa que terminaste la carrera de biología en la UDLA Terminé la carrera. y luego te fuiste a la UNAM. Y luego me fui a la UNAM a la maestría. Ajá. Pero algo muy importante en mi licenciatura es que yo tuve la oportunidad de hacer un intercambio a la Universidad Austral de Chile. Entonces me voy muy chica, ¿no? A vivir a Valdivia, una ciudad hermosa. Amo Chile, para Sí. mí Chile es como mi segunda Pequeña, patria. sí, pequeña. Sí, La conozco. apasionante. Ay, Sí, Valdivia es muy bonito. hermosa. Valparaíso es muy bonito. también. Sí. Y la vida estudiantil que existe en Valdivia es muy interesante, porque al ser un espacio tan chico y con carreras tan diversas, pues encuentras muchos espacios para interactuar, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. ¿Con ganas de quedarte más? Sí, claro. ¿Y por qué no te quedaste más? Porque bueno, era un programa de intercambio, entonces yo tenía que Tienes que regresar y regresar. titularme aquí y cumplir con la Esto universidad significa acá. que terminas la carrera de biología, te vas al intercambio y regresas y te metes a la UNAM. ¿O No, cómo? durante la carrera de biología puedo hacer un intercambio. Ah, Entonces tomo claro. ciertas materias allá, es una facilidad que tiene la Sí. universidad. Y tomo ciertas materias allá y que después revalidan aquí como tal en Puebla. Sí. Y allá conozco un profesor, Ramón Formas, que fue el primero que me habla como tal del problema de los anfibios en el mundo. Entonces creo que también ahí viene un poquito A ver, la transición. a ¿no? ver, de las preguntas que uno debe de hacer, ¿qué son los anfibios? Bueno, los anfibios son vertebrados, o sea, animales que tienen vértebras. Es todo un grupo de organismos que está conformado por ranas, sapos, que Mira son nomás. un mismo orden, salamandras y cecilias. Sí. Se caracterizan por tener una piel muy delgada. Hay que pensar que los anfibios son los primeros vertebrados que logran salir del ambiente acuático y colonizar la Tierra, ¿no? Entonces son los que dan ¿Son pie- muy mexicanos o no? los anfibios, claro, tenemos, bueno, Sí, pero es muy mexicano el asunto, me refiero, nuestra orografía, nuestra naturaleza, nuestros mares, nuestros ríos, ¿da mucho para ello? sí, claro, definitivamente. Digo, los anfibios están distribuidos en todo el mundo, a sí, claro, excepción pero ¿no de hay la alguna Antártida. particularidad? A lo mejor pensé en los ajolotes, Sí, claro. que esos sí son como más de acá, ¿no? Sí, claro, claro. Y aquí de la Ciudad de México, De la ¿no? Ciudad de Tenemos México, una fíjate. especie endémica muy importante, ¿no? Que está en riesgo de desaparecer y que deberíamos de tomar realmente como nuestro eslogan, nuestro ícono, ¿no? Cultural y biológico como tal, para Y prestarle entonces, más atención. se des intercambio, regresas, ¿de qué te recibes? De bióloga. ¿Pero de qué? ¿Así tesis de licenciatura con algún tema o qué? Claro, yo hice la tesis de licenciatura con un tema completamente distinto al que estoy trabajando ahora, A ver. que es sistemática molecular. Entonces, es toda la línea que se dedica a estudiar la diversificación de la vida, o sea, el árbol de la vida y entender esas relaciones entre los organismos, ¿no? Como relaciones genealógicas. se llama. ¿Genoma tiene que ver con eso o no? Sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, yo me metí a hacer molecular, a secuenciar genes, a No ha estado padre eso, ¿no? Con todo. Fue muy bonito. fue Teórico muy ha de haber bonito. sido muy bueno para tu formación, ¿no? Bueno, yo aprendí muchísimo. Realmente creo que cuando acepto esa tesis, que me la propone Óscar Flores Villela, un doctor de la UNAM,
dije, bueno, la tomo porque realmente es una línea en donde estoy muy débil, ¿no? Sí. Y además, pues quiero aprender y es una oportunidad que estoy teniendo y la tomo. Pero realmente después me di cuenta que sí quiero hacer estudios de otro tipo, ¿no? ¿Y ahí es donde? Ahí es cuando cambio. ¿Terminas la UNAM? maestría. Termino la maestría en la UNAM. ¿Y ahí también hay tesis? ¿O me refiero ahí se liga? Porque en algunos casos se liga con el doctorado. Sí, pero es algo muy independiente. Fue ¿Sí? completamente distinto. La maestría la hago como tal en la UNAM, en el Instituto de Biología. Trabajo con ranas en Baja California. ¿En dónde? ¿En Ensenado? ¿Dónde? ¿Qué? Pues a lo largo de toda la península, casi toda la Sí. península, en varios oasis, ¿no? Sí, Muchas claro. de las especies que están asociadas a oasis, porque pues las ranas están muy asociadas a ambientes Oye, acuáticos. a ver, ¿pero qué te ibas y te desaparecías? Pues me iba En el por mejor una sentido, temporada. así te ibas y vámonos. Te ibas, ¿qué? 2 meses a un trabajo. Pues este trabajo era muy particular porque recorríamos la península como tal, entonces realmente eran espacios cortos, ¿no? Sí. Cortos en cada lugar, pero Una sí eran salidas de semana. unas Oye, 3 semanas. además no puedes negar que es bellísima esa Ay, zona. no, fue una hermosura Esa es trabajar una zona bellísima del país. Tiene una magia particular, muy distinta a lo que vemos en el sureste, ¿no? Del país. Por supuesto, Entonces, claro. sí, fue apasionante. Estuviste mucho tiempo allá, digamos, terminaste la maestría. Sí. ¿Hiciste doctorado? Sí. Era la otra parte. Ahí me voy a Australia. Me voy para Dijiste con Australia. razón, yo entendí Chile Austral, pero era Chile y Australia. Claro. No, en Chile, la Universidad Austral. Austral, la ¿no? de Valdivia. La de Valdivia. Y la otra, oye, ¿y Australia dónde? Pues me voy a la Universidad de Sydney, Sí. ¿no? Con un investigador maravilloso que yo siempre admiré y entonces, bueno, fue un logro llegar a estar con él. Pero a la mera hora llego a trabajar con la invasión de sapos. Australia tiene un problema muy fuerte con sapos que son nativos de América, pero que introdujeron al país y se les convirtió en una plaga, básicamente, ¿no? No me digas. Sí. Entonces, voy a trabajar en ese tema como tal. Y por consiguiente, a pesar de llegar a la Universidad de Sydney, me mandan a vivir a donde está la invasión en pleno, ¿no? Que es un lugar súper alejado al norte. Oye, perdón, ¿en qué año fue esto? Esto fue en 2009. 2009. Sí. Es que Sydney es una ciudad bellísima. Es hermosa, es hermosa. Todo es agua, Sí. todo es naturaleza. Oye, pero esto, yo no sabía que tenían una plaga de sapos. Sí. ¿Que se los trajeron de dónde? De Brasil, la población original fue de Brasil y fue realmente un problema que se dio en los años 40, 30, ¿no? Con el boom de la industria azucarera. Tienen problemas de plagas que les están atacando al Y se azúcar. van los sapos, Y ¿para se qué? van translocando sapos a lo largo de distintos países hasta que llegan a Australia. Sí, claro. Y el objetivo era que el sapo pudiera controlar esta plaga, porque pues es una plaga que emerge en algún momento hacia del suelo, hacia la tierra, al aire, Sí. y tenían la creencia y la esperanza de que controlara al ¿Y sí lo adulto. controlaba o no? No, claro que no. Claro que no, porque era Oye, algo- yo me lo hubiera creído que sí, pero lo dices con tal contundencia, claro que no había manera. ¿Sabes qué es lo más fuerte? Que sí hubieron biólogos en aquel momento en Australia que dijeron, esto es una aberración. ¿Por qué? Porque la larva vive enterrada, la mayoría del tiempo está enterrada en el suelo. Entonces, emerge como adulto que vuela y el sapo no trepa superficies verticales. Entonces, realmente el tiempo en que el sapo podía depredar a esta A larva... ver, perdóname, quiere decir que el sapo hace esto, no esto. No esto, o sea, el Sí, sapo siempre está sí. en tierra, brinca, Sí, muy bien. brinca así, ¿no? Los hílidos, que son ranas arborícolas, tienen la capacidad de poder trepar superficies verticales, o sea, paredes, árboles, peñascos, ¿no? Los sapos no. Entonces, si tú tienes una larva que emerge del suelo, por un segundo está en el suelo y después vuela, claro que el tiempo de encuentro que tiene el sapo es mínimo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, pues no hay una posibilidad muy fuerte de que se vuelva Oye, doctora, depredador. ¿cuánto tiempo estuviste en Australia? 4 años y medio. ¡Wow! Sí, 4 años y Oye, medio. ¿ya qué distancia de Sydney estabas? Muchísimos kilómetros, no sé. Bueno, es era que ese es un continente, ¿no? Sí, un continente. Yo era un vuelo de 4 horas y media para llegar al punto en donde yo vivía. Vivíamos en una estación de campo, metidos en medio de la nada, solamente 8 biólogos que trabajábamos como tal con la invasión de los sapos, haciendo investigaciones ¿Y de qué distintos países, puntos. doctora? Pues había gente de Sri Lanka, Mira nomás. había una brasileña, por ejemplo, canadienses. ¿Tú eres la única mexicana? No, fui con otra compañera mexicana.
que, bueno, nos hicimos súper Carnales. amigas, Sí, claro, pues sí, sí. y nos ayudó muchísimo porque aisladas, el choque cultural, empiezas a extrañar la vida cotidiana, los tacos, tu esquite, ¿no? Además tienes que manejar al revés. Claro, además, Sí, ¿no? Además. Entonces, bueno, pues necesitas esa fraternidad mexicana, ¿no? Que tenemos muy particular. Entonces, Sí, claro. fue todo ¿Cuántas veces regresaste en los 4 años y medio? como unas 3. La verdad es que sí soy muy apegada a mi familia, entonces, ¿Hubieras querido más? pues no sé, no, fue suficiente, porque también era tiempo de estar allá, ¿no? Claro. Pero Navidades y eso, pues A ver, regresaba. para que me empieces a contar, nos empieces a contar a qué te dedicas ahorita exactamente. ¿Qué es esto de la beca? Que como sea, te lo digo, doctora, más allá del lugar común, es un reconocimiento que no es fácil, ¿no? Yo te diría, créeme que sí hacemos caso a los científicos aquí. Me da Pero mucho entiendo gusto. que puedes pensar que no, y que resulta que la beca L'Oreal pudo haber sido la ocasión de la entrevista. Te diría que no necesariamente, así tal cual. Pero déjame plantearte, este regreso a México, ¿no se te antoja quedarte? Bueno, habrá una vida personal, ¿no? Privada, pero me refiero, ¿no se te antoja como quedarte y decir, me quedo por acá, o me voy mejor a Europa, ya tengo fuerza suficiente, soy ya reconocida? No con vanidad, hombre, sino es tu chamba, te has dedicado a ello. Claro. Es una pregunta muy interesante porque yo creo que todos los científicos que nos formamos en algún momento en el extranjero entramos en ese dilema, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas oportunidades y oportunidades muy buenas en el extranjero y a veces en México son contadas. Sin embargo, creo que siempre, o sea, a pesar de que sí me planteé esas preguntas, dentro de mí siempre quise regresar a México, ¿no? O sea, mi objetivo siempre fue regresar a ¿Por qué? México. Pues creo que quiero mucho mi país, ¿no? Obviamente estoy muy agradecida. Está muy bien. qué Estoy bueno. muy agradecida. Yo todo el tiempo estuve con becas CONACYT. Las becas CONACYT son súper importantes en la formación de académicos que podemos hacer algo por el país. Y creo que eso yo lo traía muy, muy claro en la conciencia, ¿no? Decía, bueno, tengo que regresar a mi país, tengo que retribuir lo que he obtenido gracias a los impuestos que pagan los mexicanos, porque es eso lo que dan las becas CONACYT. Entonces, y tenemos una riqueza de anfibios en el país muy particular y además un grupo de organismos que ha sido poco estudiado como tal y muy diverso y que está en riesgo. Entonces, había este compromiso también, ¿no? Y amo mi país. Yo soy muy feliz en México. Ya Entonces, la verdad que es una muy buena noticia. A ver, estudias fíjate, eres como sea, producto de la educación gratuita. claro, ¿no? sí, O lo sea, soy. Diría Sí. aquel de la cultura del esfuerzo, ¿no? Claro. A ver, estudias la carrera en Puebla, te vas a Chile en el intercambio. ¿Era una universidad, pues, es una universidad pública, la de Valdivia? Es mitad y mitad, Mitad y es mitad. un sistema distinto. Pero ahí cabe. Claro. Luego te regresas a México, estudias en la UNAM, te vas a Australia. Te pregunto, en todo ese proceso, ¿qué alcanzas a ver comparativamente del desarrollo? Esta pregunta no te va a lo mejor gustar, ¿verdad? Pero el desarrollo de la ciencia en estos países, el desarrollo de la ciencia, la investigación en tu país. ¿Qué alcanzabas a ver ahí? ¿Qué andaba pasando con la doctora? Decías, hijo, esto no avanza, México le falta. ¿Qué veías? Creo que había dos puntos muy distintos. A ver. Sí, por un lado, esta parte de México no avanza en ciertos aspectos, o sea, y ahora que lo vivo, estamos ahogados en mucha burocracia, por ejemplo, ¿no? En muchas actividades que a veces distraen, en muchas formas que tal vez tampoco sean las más eficientes para poder avanzar en ciencia, pero también vi mucha calidad en los proyectos que se hacen en México, ¿no? O sea, comparativamente, algo que pude notar en Australia es, ahí hay cierto ritmo de trabajo muy acelerado que a la vez lo que ocasiona es que se hagan proyectos de investigación realmente muy rápidos. Muchos muy buenos, muchos que se quedan cortos precisamente por esa velocidad a la que se pretende trabajar. Sí. En México a veces nos tardamos de más, ¿no? O sea, tomamos mucho tiempo para sacar ciertos resultados, queremos todavía mejorar, queremos hacer otra cosa, nos distraemos mucho en el camino y eso puede tener un impacto negativo, pero a la vez también permite investigaciones muy profundas, que tristemente muchas de ellas no se publican. Entonces, eran como muchos aspectos mezclados, ¿no? No sé si alcanzo a responder claro, como tal esa pregunta, pero es eso, es como toda una red de causa y efecto, ¿no? En lo que estaba sucediendo
tanto allá como acá, ¿no? ¿Son buenos los científicos mexicanos o no? No, Sí. no lo digo como lugar común, ¿eh? No creas que me voy a sacar el himno nacional ahorita, pero que sí hay un buen nivel, tú comparativamente, cuando ves otros, sobre todo pienso en eso. Sí, yo creo que sí, tenemos muy buenos científicos mexicanos, tal vez no tenemos tanta proyección, un poco de lo que platicábamos, ¿no? Como sociedad, a lo mejor la ciencia ha quedado de lado. Me da mucho gusto, de hecho, ¿no? Que existan este tipo de iniciativas para poder dar voz y espacio a científicos y ojalá más científicos puedan acercarse para hablarle a la sociedad, que empiece la sociedad también a entender cuál es el papel de los científicos que existen en el país. Pero sí tenemos científicos muy buenos. Yo creo que hay muchas esperanzas en que muchas cosas y muchas de las problemáticas que vivimos día a día, que suelen ser en muchos casos depresivas, puedan cambiar gracias a la existencia de estos científicos. O sea, es importante que la sociedad sepa que sí existimos científicos trabajando para solucionar muchos de estos problemas que muchas veces se ven en la tele y que obviamente la quieres apagar porque dices, no quiero saber que se están extinguiendo todas las especies de aves, de mamíferos, de anfibios, ¿no? Entonces sí hay gente en México muy bien preparada que quiere hacer muchas cosas por mejorar esas situaciones y hay que saberlo y hay que decirlo, ¿no? Te voy a hacer la pregunta que te han hecho 20 veces, va 21. Venga. Esto de ser mujer, ¿qué? ¿Te ayudó, no te ayudó? ¿Fuiste muy presionada? Es evidente que traes un entorno familiar que seguramente creó condiciones distintas, pero a ver, esa parte... Yo creo que esa parte es complicada, sí lo es, y en algún momento cuando ya me la habían preguntado, yo sí reitero que es un problema social e histórico, ¿no? El que vivimos las mujeres, no solo en México, en el mundo, ¿no? Y que es un problema que se tiene que cambiar desde otra perspectiva, no es en particular en la ciencia, es en muchas profesiones. Creo que sí hay lo que llaman en inglés el techo de vidrio, o sea, en donde hay cierto nivel al que puede alcanzar una mujer y que un hombre puede llegar más alto que Fácilmente, ese, sí. ¿no? Fácilmente. Por fortuna, en ciencia, en este momento, en el programa en el que estoy, que es de Cátedras CONACYT, pues estamos a la par, ¿no? Pero sí hay situaciones en donde no se considera a la mujer a la par, ¿no? Y bueno, repito, creo que es un contexto social e histórico como tal de la mujer en el país, que se tiene que Difícil, cambiar, se tiene que cambiar desde la educación básica, ¿no? Sí. Y desde la educación de familia, como lo Sí, mencionas, claro. ¿no? Oye, a ver, ¿y por qué ganaste la beca? Pues, ¿Te sientes la muy? no, claro que no. Al contrario, yo No, sigo siendo claro la que misma, No, pero a ver, ¿qué fue lo que hizo que ganas una beca tan reconocida a nivel mundial? Pues yo estoy haciendo un trabajo en la Sierra Norte de Oaxaca, un lugar hermoso en medio de bosques mesófilos de montaña. Eso, a ver, no, para que nos ubiquemos. ¿De Oaxaca es con rumbo a la costa o rumbo al otro lado? Hacia el norte, Hacia el norte, o sea, hacia Veracruz. hacia Veracruz, claro. Entonces uno sube, está toda la Sierra Norte, Sí. subes hasta la parte más alta y empiezas Híjole, a oye, bajar. con esa orografía, que es Es- bellísima, pero tardas 3 horas en llegar a 20 kilómetros, Claro, ¿no? y llegas mareadísimo. Y llegas obviamente, mareadísimo, ¿no? vivan las dramaminas, ¿no? Exacto. Sí, claro. Bueno, yo no puedo tomar nada de eso porque claro que me dopa. Sí. Pero entonces tienes que estar como concentradísima Sí, para no claro. marearte, ¿no? Y entonces vas para allá. Sí, hacia allá son bosques mesófilos. En bosque mesófilo es un tipo de vegetación que tenemos en México que se caracteriza por mucha lluvia. Es vegetación que está básicamente en laderas y que recibe toda la humedad que viene de la costa a través de las nubes. Entonces, al chocar con las montañas se precipita y también tiene vegetación que capta toda esa humedad y que hace que sean muy húmedos. Entonces, en Oaxaca, en esa parte, hay un buen manchón de ese ecosistema. Es un ecosistema que está en riesgo en el país, tiene mucha presión humana, entonces estamos a ¿Qué punto de significa perderlo. presión humana, perdón, doctor? O sea, los humanos estamos extrayendo de más en ese De ahí. ecosistema. ¿Y lo qué se estamos- extrae de ahí? Madera, en Madera. particular madera. Hay también tráfico, por ejemplo, de orquídeas, ¿no? Se extraen Ah, claro, orquídeas. sí. Pero sí, yo creo que el particular problema es la madera. Es la madera. Sí. Y entonces estás ahí y Es un lugar que se caracteriza por tener muchas ranas endémicas. otra vez las ranas. Y otra vez las ranas, ¿no? Entonces mi proyecto es de ranas, como Sí. podrán notar todos, ¿no? Sí. Y con eso aplico para la beca L'Oréal, ¿no? Bueno, de mujeres en la ciencia. El proyecto como tal es un proyecto que estamos intentando, junto con mis colaboradores y estudiantes, aumentar el conocimiento de anfibios que existen en esa zona, intentar entender cómo manejo a pequeña escala, como puede ser extracción de madera, transformación hacia cultivos, del suelo por cultivos o potreros, pueden afectar a una escala menor a anfibios que están en riesgo, ¿no?
Entonces, estudiamos tanto perturbación humana como contaminación química, una enfermedad que también está afectando a los anfibios. Y además de eso tenemos un componente social, o sea, hacemos educación ambiental y trabajamos con la comunidad local, que es la que es dueña de esos terrenos, porque Oaxaca se rige por usos y costumbres en muchos terrenos. Claro. Entonces, la gente tiene poder sobre las decisiones que se toman en ese territorio. Y de una forma maravillosa, estas comunidades han logrado conservar bosques y hectáreas de bosques enteras de una forma muy eficiente y de admirarse, de reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto como tal está centrado en entender esos factores en esas áreas en específico, con 6 especies de ranas, y aumentar el conocimiento que existe, así como la conciencia social sobre estos grupos. ¿Y llevas los anfibios, las ranas, o ahí mismo, o cómo funciona todo eso para poder hacer el campo de experimentación? Todo lo hago en campo, todo lo hacemos en campo. Tenemos que estudiarlas ahí. Son especies que están algunas en riesgo. Entonces, bueno, pues obviamente no queremos extraerlas, sí, no queremos sacrificarlas. Entonces, todos los datos los tomamos en campo, tomamos datos de ambiente, de los arroyos, se distribuyen en arroyos como tal, de las ranas. Oye, ¿te vas, pues, qué? ¿Una semana? Sí, una semana, 10 días. Fácil, ¿no? Sí, no, son terrenos grandes. ¿Y la beca en qué consiste? La beca consiste en 100,000 pesos. ¿Te dan dinero para que tú puedas investigar? Sí, para seguir con la investigación que planteaste. Esta investigación yo ya la arranqué gracias a financiamiento previo de un programa internacional que es CLP, Conservation Leadership Program, y de CONACYT, ¿no? Entonces yo ya tengo un poco de avance en esta investigación, y la beca viene a complementar en las necesidades, ¿no? O sea, sí, apoyo en las necesidades de equipo. ¿Y la doctora tiene vida privada o no? Claro, sí la tengo. No, porque luego entiendo que están, oye, si el domingo, ¿cuándo fue el temblor del 7? ¿Qué día de la semana fue? Bueno, fue jueves, ¿no? Jueves. Sí. Si el jueves estaba la doctora a las 11:49 escribiendo y haciendo papers, pues me imagino que se debe hacer su vida, ¿no? Que tengo un hombre muy paciente que está ahí. Que tiene su nombre. Y que entiende y tolera la dinámica. ¿Es científico también él o no? No, él es chef. Mira nomás. Oye, para la siguiente te invitamos, y nos dices por dónde. Bueno, muchas gracias, doctora. Es un gusto. ¿Qué tal está Oaxaca? Hermosa. Sí, es bonito, ¿no? Sí, está bien Oaxaca. Ahí nos faltan algunas cosas en Oaxaca, pero... Sí. Da para platicar largo. Da para platicar. Está y más en tu caso, así, en lo que hacen ustedes, ¿no? Que están metidos en áreas sociales, ¿no? Sí. O sea, un chef tiene trato con la sociedad, ¿no? Y una científica hace ciencia para la gente, ¿no? Claro. Oye, ¿nos podemos sacar una foto? Ay, ¿cómo? Vamos a sacarnos una foto para la despedida del noticiario. Bueno. Y que tengan buen regreso allá en Oaxaca. ¿En qué parte viven ahí de Oaxaca? En Reforma, la colonia Reforma. Pero eso es por el centro, ¿no? Sí, muy cerca del centro. Sí, es bellísimo. La verdad es que tiene cosas muy ricas, ¿no? Bueno. Muy, muy bonitas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Javier. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien. Nos vemos la próxima. Adiós.